Sagradas almas de Gaia, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Gracias por permitirse poder compartir toda esta información, todo este despertar de conciencia. Hoy vamos a iniciar un viaje sagrado hacia la comprensión del ADN desde una mirada espiritual y cuántica. Esta enseñanza está inspirada en las enseñanzas de maestros que han cruzado, han caminado este planeta y han dejado esta información dentro de importantes libros esotéricos. También maestros un poco más actuales que nos acompañan, como el maestro Curayon, y mucha sabiduría ancestral. Te invito a abrir tu corazón, a respirar profundo, a permitir que esta información llegue no solo a tu mente, sino a tu memoria interior. Y si este mensaje resuena contigo, bueno, te invito a suscribirte a este canal y vamos a caminar juntos este sendero de conciencia. Vamos a compartir también la información porque en la medida en que tú compartes la luz, pues ayudas a iluminar a muchas más personas. Así que comenzamos. Muy bien, familia, y con toda esta energía, pues el día de hoy continuamos teniendo esa vibración tan elevada como circula dentro de nuestro campo energético, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, dentro de nuestro ADN. Esos 10 filamentos que han estado eh, dormidos, por decirlo así, ahora son latentes, ahora danzan, cada uno con sus 144.000 hebras de luz. Se elevan en la conciencia del humano que puede conectar nuevamente con la red crística. Y bueno, yo sé que se ha estado haciendo un viaje de la mano del maestro por esos 12 filamentos del ADN. Y aunque cada uno trae el tema y es sincrónico eh, con respecto a las entregas que se hacen, de alguna forma yo observo que cada uno nos envían por un camino para sostener realmente, porque cada camino eh, en un encuentro final, cuando estamos allá en el horizonte caminando y nos encontramos nuevamente, pues tiene un propósito. Y a mí me invitan a continuar con el tema de los 12 elementos del ADN, no solamente como una biología, sino como un mapa completo de esta conciencia humana. Entonces, vamos a hacer un recorrido. Toda esta información ha sido sostenida, entregada por los maestros de luz, ha sido apoyada por el servicio magnético del maestro Crayon, ha sido sostenido también muy fuertemente por los hermanos estelares de los consejos de las civilizaciones que han aportado su, su ADN, toda su información genética y que nosotros como biblioteca viviente la sostenemos, la tenemos. Entonces, podemos darnos cuenta que realmente esos 12 filamentos del ADN vienen siendo como un libro sagrado vivo, que está escrito ahí dentro de cada uno de nosotros, que contiene la memoria de la Tierra, que contiene la memoria de las estrellas, que contiene la memoria de la fuente divina. Durante mucho tiempo, nosotros, la humanidad, pues ha creído que el ADN pues era solamente una estructura física que está compuesta por genes que simplemente determinan nuestro cuerpo y que hay solamente dos filamentos como biológicos que se pueden expresar y el resto no tenían ningún tipo de sentido. Pero hoy en día sabemos, y las tradiciones sagradas siempre lo supieron, que el ADN es mucho más que una molécula, que el ADN es un portal, es un sistema multidimensional que conecta el cuerpo con el alma. Entonces lo que la ciencia llama ADN, pues las antiguas escuelas espirituales en las cuales hemos estado, en las cuales personalmente he trabajado durante mis existencias en Gaia, pues se conocen como el código divino. Y volviendo un poco a esa cultura judía, en la Cábala se reconoce como el reflejo del árbol de la vida, que es algo que hemos estado viendo últimamente, que ha sido entregado como una forma de poder observar
el camino, la estructura de cuando se baja a la densidad y cómo hay que volver a subir en un proceso de ascensión. Entonces, dentro de este camino o este árbol de la vida que va dentro del cuerpo humano, no es solamente un diseño, un sefirot o un cubo de Metatron que se abre y se despliega como bonitas esferas de colores y bonitos trazos, sino que realmente es la escalera de luz que une la materia con el espíritu. Eso es lo que significa el árbol de la vida. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de los 12 filamentos del ADN, no hablamos de algo simbólico o que es imaginario. Hablamos de una arquitectura real de energía, de información, de conciencia. Y dentro del árbol de la vida se observan 10 esferas dentro del sefirot, pero realmente en total son 12 esferas las que contiene. Lo que pasa es que en la parte de atrás, de donde está el corazón, hay una esfera y hay otra esfera resguardada también detrás del humará. Entonces son como, podríamos decir que unas esferas multidimensionales, que cuando tú puedes conectar tu mente con tu corazón, esas esferas empiezan a ser latentes y se empiezan a reflejar. Es muy interesante todo este camino de información que se muestra dentro de ese recorrido del árbol de la vida. Entonces, hablamos de una arquitectura real de energía, de información y de conciencia. Hablamos de una parte dormida del ser humano que ahora, en este momento, está empezando a despertar fuertemente dentro de la humanidad y que algunos en conciencia lo vivimos de una manera clara y muchas personas, aún en inconsciencia, también lo logran percibir, pero porque están en ese proceso, porque su alma, sus guías, su equipo espiritual los está llevando poco a poco a que puedan integrar que algo está sucediendo. Y bueno, también hay a humanos que realmente no se dan cuenta de nada de este proceso. Entonces, comprender que el ADN, desde la mirada básica de la ciencia, es lo que nos da una base sólida para poder entrar un poco dentro del campo espiritual y cuántico. El ADN, pues cuyo nombre científico, y si lo recordábamos cuando nos lo enseñaban allá en el colegio, que nos hablaban del ácido desoxirribonucleico y que nos hablaban de que es un material, se dice que autorreplicante, que se encuentra en casi todos los organismos vivos. Y es uno de los componentes principales que sostienen los cromosomas y que su función fundamental es el ser el portador de la información genética de los seres vivos. Así se conoce dentro de la ciencia. Es decir, que en términos biológicos, pues el ADN es como el archivo que guarda todas las instrucciones que permiten que un ser vivo exista, que crezca y se mantenga. Ese es el concepto dentro de la biología. Entonces, a ese nivel científico, pues el ADN se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad, especialmente desde los investigadores, hay unos investigadores que se conocen como Watson y Crick, que ellos fueron quienes revelaron que el ADN tenía una doble estructura o una doble hélice. Y pues esa imagen no solamente fue impactante por su percepción química, sino que también porque se volvió un símbolo cultural, casi como un ícono dentro de la cultura humana, como si esa imagen de Einstein representara el avance de la mente del siglo XX, algo así, ¿sí? Toda esa inteligencia de un ser que vino a ser un gran científico fuera la forma en que se pudiera expresar cómo el humano podía avanzar. Entonces, la doble hélice del ADN pues, representa la capacidad del ser humano pues, de mirar profundamente dentro de sí mismo y poder descubrir la belleza de su propia composición, de su propia creación. Es el reflejo de cómo la vida tiene un orden perfecto, un diseño extraordinario, una
arquitectura completamente inteligente. Entonces, después de descubrir su forma, entonces la ciencia se dedicó a descifrar el código que contiene. Y entonces empezó a comprender que el ADN guarda una información de estructuras organizadas, como si fuera un lenguaje, como si fuera un patrón. Podríamos decir que una escritura biológica que sostiene la vida. Sin embargo, pues aquí es donde empieza lo verdaderamente importante para nosotros, porque si el ADN contiene el código de la vida humana, entonces también podemos preguntarnos, ¿qué otros códigos existen dentro de nosotros que todavía no hemos podido descubrir? ¿Qué parte del ADN no pertenece solamente al cuerpo, sino también al alma? ¿Ah? Y es justamente ahí donde empiezan a surgir todas estas enseñanzas de grandes maestros dentro de culturas ancestrales y maestros que han llegado aproximadamente desde el año 1989 a contribuir dentro de este despertar de la conciencia, como por ejemplo Crayon, que nos invitan a mirar más allá de la biología para poder reconocer que el ADN no es solo una estructura química, sino que realmente es un libro sagrado viviente que contiene memorias mucho más profundas de lo que nosotros podemos observar. Aquí nos damos cuenta que el ADN es el portador de la información genética, pero que su estructura y su belleza en su composición pues nos revelan que la vida está diseñada con una inteligencia superior. Y eso abre la puerta a entender el ADN como un código espiritual y multidimensional, no solamente como un código biológico. Después del descubrimiento de esa doble hélice que hicieron estos científicos del ADN, entonces la ciencia comenzó a profundizar aún más allá en su funcionamiento y entonces empezó a haber muchos avances importantes. Hubo un científico que se llama Carl Mullis, quien desarrolló un método revolucionario llamado la reacción de la cadena de la polimerasa. Y entonces para nosotros eso es, no entendemos. Es un código dentro de la ciencia que se llama el PCR, así es conocido. Y fue tan trascendental que le otorgaron a él el premio Nobel, porque eso permitió amplificar y estudiar el ADN con una precisión pues que jamás se había podido lograr. Y gracias a todos esos avances, por primera vez en la historia humana, se puede comprender que el ADN es como una receta exacta de lo que nosotros somos. La ciencia ha llegado a calcular que el código humano contiene aproximadamente 3 millones de pares de bases y que si se escribiera en forma de letras, pues equivaldría a un libro gigantesco aproximadamente de 300.000 páginas. Entonces todo este logro ha creado una enorme esperanza, porque empezaron a analizar los científicos que si ya conocíamos el código completo del cuerpo humano, entonces la medicina tendría la llave para poder curar las enfermedades, para poder reprogramar funciones y tal vez incluso para poder prolongar la vida a niveles antes imposibles. Sin embargo, en todo ese entusiasmo que sucedió en ese momento cuando empiezan a hacer todas estas investigaciones, pues hubo un descubrimiento muy sorprendente. Y es que los científicos creían que el genoma humano debía contener al menos 100.000 genes. Pero al avanzar en todo ese análisis, descubrieron que en realidad solo se necesitaban aproximadamente entre 30.000 y 40.000 genes que son la estructura de lo que hacen la forma o el diseño de un ser humano. Entonces empezaron a darse en cuenta que una pequeña parte de ese ADN pues realmente codifica genes, mientras que el resto parecía no tener una función visible, no tenía sentido el resto. Y todo el resto era el 97% de la estructura del ADN, que es conocido como no codificable o como ese nombre que le han dado como ADN basura, el 97% del ADN. Quiere decir que dentro de nosotros solamente se ha descubierto un 3%. Y entonces, ¿cómo es posible
que un 97% del ADN exista, pero que no sirva para nada. Tal vez eso podría tener algo de lógica, porque la naturaleza conservaría algo completamente inútil dentro del diseño perfecto de la vida. No tiene sentido. ¿Mm? Entonces ese ADN no codificable no parecía realmente estar vacío, sino que más bien parecía cumplir como algo profundo, pero que realmente no tenía un sentido dentro de la estructura de la materia. Podría ser, sacaba en conclusión, que podría ayudar a orquestar, a dirigir o tal vez activar todos esos genes que se descubrían. Pero es ahí donde se abre una gran puerta para toda la humanidad. Y es que lo que ha sido llamado ADN basura, pues en realidad es el espacio donde habita la información cuántica, energética y espiritual del ser humano, que no es medible como materia. ¿Mm? Entonces, empiezan a surgir cosas muy interesantes, porque todos esos descubrimientos científicos, pues no han llegado únicamente por lógica o por cálculo, sino que también por momentos de revelación interna. Es como si el ser humano, cuando entra en un estado profundo de receptividad, cuando va adentro, cuando se conecta dentro de sí mismo, pudiera tener la capacidad de recibir información desde un nivel superior de conciencia. Y entonces aquí hay un ejemplo fascinante que es el caso de un científico que se llamaba August Kekull, uno de los investigadores que buscaba comprender la estructura química de la molécula de benceno, así se conocía su estudio. Entonces esta molécula estaba compuesta por 6 átomos de carbono, por 6 de hidrógeno, pues no se comportaba como se esperaba en la química orgánica tradicional. Y durante mucho tiempo, pues eso fue un gran misterio para todo el campo científico. Pero sucedió algo muy interesante y fue que alguna noche que Kule tuvo un sueño en el que vio una serpiente que se mordía la cola, que parecía un dragón que se mordía la cola. Yo compartí ahí la imagen dentro del chat. No sé si el maestro la pueda compartir dentro de acá, para poderla compartir como una visión. Y si no, bueno, ahí está dentro del chat. Entonces él tiene este sueño. Alguna noche, entre toda su investigación, él ve esa serpiente o ese dragón, que era como una imagen aparentemente simbólica y que no tenía ninguna relación directa con la ciencia, con la química. Y entonces, al otro día, él empieza a analizar ese sueño, empieza a darse cuenta que dentro de ese sueño, al ver ese círculo, esa esfera o ese círculo que formaba esa serpiente o ese dragón, veía que dentro de él también había un árbol. ¿No? Y eso lo llevó a considerar algo completamente nuevo, que el benceno no era una cadena lineal, sino que era una estructura cerrada, una molécula en forma de anillo. Eso fue lo que lo llevó a él a entender ese sueño, que realmente eso es una canalización que le fue entregada como una revelación. Y esta visión cambió completamente la historia de toda la ciencia, porque entonces permitió comprender la estructura anular del benceno y abrió el camino a enormes avances en la química orgánica moderna. Y él tomó básicamente ese anillo como una referencia, se dio cuenta de ello, no comprendió el resto, pero para su investigación fue clave lo que él recibió. Y lo más sorprendente de esa imagen es que no era una imagen nueva. Esa serpiente que se muerde la cola ha sido conocida desde hace miles de años como el Ouroboros, ¿sí? Que es el símbolo sagrado de las antiguas tradiciones esotéricas. Y se representaba como una serpiente o un dragón o una especie de lagarto en otras culturas que se devoraba a sí mismo, y su significado era profundo porque significaba el ciclo eterno de la existencia, la vida
que se transforma, la vida que se mueve, que puede morir, que puede renacer y que puede volver a comenzar. Y este símbolo también representa algo fundamental, los patrones de la vida que se repiten, pero nunca de la misma forma exacta. Cada vez que se completa un ciclo, entonces la conciencia regresa al inicio a un nuevo nivel mayor de comprensión. Por eso, aunque se dibuje como un círculo, en realidad describe algo más elevado. Realmente describe una espiral. Entonces aquí viene una conexión maravillosa con toda esa investigación que él estaba haciendo, porque se empezaron a dar cuenta que la geometría esencial del ADN no es precisamente una espiral, ¿sí? Sino la forma misma del ADN parece recordarnos que la vida no avanza en línea recta, porque si no se dispersaría, como lo hablábamos en días anteriores cuando Mausi nos compartía una canalización que había visto, que observaba la rosa. Siempre avanza en ciclos, en procesos repetitivos, que nos hacen evolucionar. Es algo así como si cada etapa de la existencia nos devolviera al mismo punto, pero con más sabiduría, con más conciencia, con más luz, como si lo que representa el movimiento cíclico de nuestro sistema solar y de nuestro planeta moviéndose por la galaxia, que tiene esos ciclos de 26.000 años, cada vez que hace ese patrón y vuelve de nuevo al inicio, se llegará con más luz, con más conciencia. Incluso la doble hélice del ADN nos muestra algo mucho más profundo, porque nos muestra dos espirales entrelazadas que giran simultáneamente en direcciones opuestas, como si fueran dos fuerzas que se complementan, que no pueden estar una separada de la otra. Y esto nos recuerda un principio antiguo de las escuelas herméticas, que siempre es esa ley universal que aquí la expresamos mucho dentro del servicio planetario, y es que como es arriba, es abajo. Es como si el ADN no fuera solamente un mecanismo biológico, sino que realmente fuera un reflejo exacto de las leyes universales, de la polaridad, del equilibrio, de la unión de los opuestos, de la expansión constante. En otras palabras, el ADN no solo contiene información genética, sino que también parece contener un lenguaje simbólico y completamente espiritual sobre de cómo funciona la vida, cómo evoluciona la conciencia, cómo el ser humano está diseñado para recordar quién es. Entonces, la ciencia cree que se descubre sola, pero muchas veces lo que hace es recordar lo que todo el alma ya sabía, todo lo que esos científicos que entran dentro de esa búsqueda, su alma lo sabe y de alguna forma viene y les trae esta información, los ayuda, los orienta, porque pues es parte de su misión. Entonces, dentro de todas estas enseñanzas se nos recuerda algo muy importante. Y es que el universo no se limita a 3 dimensiones que nuestros ojos pueden percibir, ¿sí? Que es la materia, hasta la materia. Es decir, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, pero la realidad completa parece tener un orden mucho más amplio y mucho más profundo. Lo que en algunas ramas avanzadas de la física moderna se conoce como la teoría de las supercuerdas, pues han propuesto que podrían existir más dimensiones y además del espacio y del tiempo, ¿verdad? Aparte de eso. Entonces algunas teorías hablan de un universo compuesto por alrededor de 10 dimensiones, donde solo percibimos 4, ¿m? 3 son del espacio y una es del tiempo. Así es como nosotros, dentro de esta materia, dentro de esta eh, vivencia, como lo experimentamos a través de la materia, lo podemos ver.
3 del espacio y una del tiempo, mientras que otras dimensiones pues pareciera que estuvieran completamente ocultas. Estas dimensiones extras pues no serían lugares lejanos, sino realmente que están presentes en todas las partes, que están como enrolladas o contenidas dentro de estructuras diminutas alrededor de cada punto del espacio, ¿sí? Aunque no las podamos ver, serían necesarias para que las fuerzas de la naturaleza funcionaran de una manera más completa. Entonces, dentro de toda esta introducción del ADN, pues aparece un punto muy importante, y es que hay cosas que no se pueden medir con instrumentos físicos, no porque no existan, sino porque un instrumento limitado no puede comprender una realidad superior. Es como tratar de explicar una esfera a alguien que solamente puede ver un círculo, ¿sí? Está la esfera y la persona solamente ve la parte tridimensional, pero no puede comprender, no puede imaginarla, porque no puede observarla completamente. Por eso cuando nosotros hablamos de dimensiones ocultas, hablamos de una realidad más grande que sostiene lo visible. Entonces todo esto abre una puerta poderosa para poder comprender que la vida, el ADN y la ciencia humana podrían realmente estar conectados a planos más profundos de existencia, más allá de lo que los sentidos físicos pueden captar. Entonces, lo invisible no es que sea inexistente. Nosotros no vemos el aire, no vemos el viento, no vemos la gravedad, no vemos el pensamiento como tal, digamos. Yo no podría juzgar a otra persona sino decir que no está pensando, aunque está dentro de ella ese proceso, ahí existe. Lo invisible es simplemente lo que aún no sabemos medir. Entonces, si existen dimensiones invisibles en el universo, si ahí están esas dimensiones, entonces también puede existir dimensiones invisibles dentro de nuestro ADN. Ese 97% que aparentemente no tiene un sentido dentro del ADN, pues realmente son esas dimensiones que se activan, que empiezan a manifestarse en ahora. Entonces a eso es lo que se le conoce como el ADN fantasma. Esa es como la forma en que se le ha catalogado a nivel científico. Porque entre todas esas investigaciones que mostraban que el ADN no solo funcionaba como una estructura química, sino que parece fluir directamente dentro de un campo que lo rodea. Entonces, todos esos experimentos que se han realizado, hay un científico de apellido Poponin, y en una cámara de laboratorio, entonces midieron los estados de orientación y de polarización de las partículas de luz que son conocidas como los fotones. Cuando nosotros hablamos de todo lo que el sol nos entrega, de comer comida fotonizada, que es lo que la madre tierra nos entrega, de por qué los árboles, las plantas se alimentan del fotón. Entonces ellos estaban analizando, observando todas esas partículas de luz que son llamadas fotones. Entonces al inicio, tal como era de esperarse, pues los fotones se movían de manera completamente aleatoria dentro de la cámara. Pero un científico colocó ADN dentro de esa cámara y empezó a observar algo muy interesante y empezó a medir lo que empezó a ocurrir. Y se empezaron a dar cuenta que cuando se colocaba ADN dentro de esa cámara con los fotones dejaron de moverse de manera aleatoria y empezaron a organizarse en un patrón coherente, como si el ADN estuviera generando un campo invisible, capaz de poder ordenar todo ese espacio. Y eso ya era impresionante, porque eso significaba que el ADN no solamente guarda información genética, sino que también parece producir un campo que influye en todo su entorno, que es capaz de hacer un trabajo, por decirlo así, con la luz. Y eso ya se convirtió en un wow,
en un voilà, ¿sí? Cada vez que se observa algo impresionante y se empieza a tener la comprensión de qué es lo que sucede. Entonces, para poder este científico de apellido Poponin poder verificar lo que estaba sucediendo, entonces sacó el ADN de la cámara y volvió a medir los fotones, esperando que el patrón pues regresara a su estado normal aleatorio. Pero reportó algo diferente. Los fotones continuaron organizados como si el ADN que estuvo ahí presente les hubiera dado una información. Entonces a este fenómeno se le conoció como el efecto fantasma del ADN, porque parecía que el espacio conservaba una huella genética residual como si el ADN hubiera dejado una impronta invisible en ese campo. Y entonces eso empezó a abrir mucho más la mente de los científicos. Empezaron a darse en cuenta que el ADN no era solamente materia, sino que también es un sistema capaz de dejar una memoria vibratoria en un espacio donde se encuentra. Entonces, si el ADN puede organizar la luz, analizándolo con toda esta historia, y si puede dejar una huella incluso después de retirarse, entonces estamos frente a un misterio que va mucho más allá de la biología tradicional. Empezamos a abrir los ojos y a decir, wow, qué interesante toda esta información. Observar el ADN desde ese punto y de esa perspectiva científica. Todo ese tipo de experimentos nos sugiere que la realidad podría ser mucho más amplia de lo que nosotros vemos y que la vida funciona dentro de los campos invisibles donde la información, la energía y la conciencia están profundamente conectados, donde un grupo de seres, un grupo de humanos puede reunirse, así estemos a kilómetros, pero nuestras frecuencias y nuestras resonancias y nuestra energía pueden activar todo un campo, pueden tejer toda una malla. ¿Mm? Entonces, cuando vemos todo este misterio de que el 97% del ADN que se le conocía como no codificable, entonces se vuelve evidente que aún no comprendamos completamente el ADN en toda su totalidad. Pero podemos decir que lo que pasa es que no solamente el ADN es un código químico, sino que el ADN empieza a mostrarse como un campo vivo, como si fuera un lenguaje de luz, un sistema multidimensional que todavía estamos empezando a recordar y que estamos en una fase dentro del planeta donde Gaia libera neutrinos, llegan neutrinos a través del Sol y es como si esos neutrinos, cuando tú los tomas a través del pulso 9, cuando abres tus 4 puntos, el equilibrio, lo estabilizas y lo ingresas, él empezará a tener una nueva información y empezar a revelar esa información a cada célula y a ti como ser humano. El ADN no solamente escribe la vida, sino que también organiza la realidad que lo rodea. Eso es muy interesante, porque entonces nos damos cuenta que no es solamente la biología, sino que es un sistema cuántico que está conectado a la conciencia humana, completamente conectado. Y eso es muy interesante de algo que me enseñaban los maestros, me mostraban, me decían, la conciencia no solamente es humana. Cada ser vivo tiene un nivel de conciencia. Cada ser vivo tiene ADN. Cada ser vivo puede reconocer una planta, puede reconocer la energía de una persona y puede transmutarla hasta el punto de dar su vida por la transmutación de la energía. ¿Mm? Una flor dentro de la mano de un ser puede verse y sostenerse abierta y preciosa, pero si esa persona se la entrega a otra mano, puede que la flor pueda morir en segundos. Todos tenemos conciencia. Entre todas estas ideas más impactantes que han surgido en la física moderna
es que el universo podría tener muchas dimensiones, muchas más de las que nosotros logramos percibir, que ya hemos experimentado. En muchas, por ejemplo, en la teoría de las supercuerdas, se plantea que incluso dentro de la estructura del átomo puede existir dimensiones adicionales, ¿no? Y que la realidad pues no se limita a esas tres dimensiones del espacio y la otra dimensión que es la del tiempo, sino que podría contener hasta 11 dimensiones más. Durante mucho tiempo, pues todo esto realmente ha parecido como, podríamos decir que algo imposible de demostrar, porque para que una ciencia acepte una teoría, pues lo que necesita realmente es tener gran cantidad de datos, necesita pruebas, tiene que ser demostrable y tiene que tener una tecnología extremadamente avanzada. Entonces ahí es cuando encontramos en el camino a esos humanos que nos preguntan, demuéstreme que eso es cierto. Sí, tiene que tener un sello para que tenga una validez. Pero es que el mundo multidimensional no funciona así. El mundo multidimensional funciona a través de la experiencia. Y es muchas veces cuando decimos, no crean solamente lo que nosotros podemos traer, experimentenlo, siéntanlo, viven, ¿no? Es la forma realmente en que se puede poner ese sello dentro de cada uno. Por eso es que se han construido, pues, eh, se conoce aquí en el planeta, creo que es en Suiza o en Suecia, no tengo claro, pero existen por esos enormes aceleradores de partículas, que son unas máquinas gigantescas que parecen casi una ciudad completa. Y el objetivo de esos aceleradores de partículas es encontrar evidencia de todas esas dimensiones ocultas. Y lo que estos científicos buscan realmente en el fondo es como si sintieran que ahí está el santo grial de la física, ¿sí? El poder comprobar que existe una realidad más amplia de la que nosotros vemos. Pero ni siquiera ese enorme acelerador de partículas podría compararse a la tecnología humana, a la tecnología de este cuerpo sagrado, de este diseño divino, de esta estructura de la fuente. Y aunque para muchos esto parezca lejano, ¿no? Para los científicos, realmente se convierte en su desafío, eh, es poder comprobarlo. En realidad tiene como una implicación directa para nosotros, porque si existen dimensiones adicionales en el universo, entonces nosotros pues vivimos dentro de ellas, porque nosotros vivimos dentro del universo. Y aunque no las podamos percibir conscientemente, ahí están. Y no es que no existan, es que nuestros sentidos solo captan una parte muy pequeña del todo. Y poco a poco, algunos experimentos han empezado a demostrar algo muy sorprendente, y es que el cuerpo humano puede reaccionar a estímulos que no pertenecen únicamente a lo visible, como si hubiera una biología invisible funcionando en capas más profundas, que es capaz de responder a la información, que es capaz de activar regeneración y es capaz de despertar todos esos mecanismos internos de sanación. Y entonces lo que inicialmente los científicos veían al estudiar el ADN, como lo mencionaba al inicio, era que ellos veían esa posibilidad de ver cómo poder crear eh, mecanismos para darle sanación al cuerpo, que había esa posibilidad, pero siempre lo han dirigido hacia la ciencia, a cómo se puede desarrollar dentro de una farmacéutica. Pero nos hemos dado cuenta que esos mecanismos de sanación son internos. Entonces, al mismo tiempo, pues todas estas investigaciones que están relacionadas con la biología cuántica, pues empiezan a sugerir que el ADN no solo es una molécula física, sino que podemos decir que genera a su alrededor un campo energético, la rejilla electromagnética.
que también puede bordear una fascia viva, un tejido vivo. Entonces, es tan potente como para incluso poder influir dentro de las partículas de la luz, así como ese experimento que hizo este científico Poponi, que fue muy interesante ver cómo era capaz de reorganizar la luz, el ADN, cómo tanto la luz, las partículas del fotón, cuando se activan y se conectan con el ADN, es capaz de convertirse en, podríamos decir que en una universidad donde empieza a haber una comunicación de información. El ADN es capaz de organizarlas en todos esos patrones coherentes. Y esto es todo lo que se ha visto como dentro de todas estas investigaciones que cuando estudiaba todo ello me parecía fascinante. Por eso lo quise traer el día de hoy, como para que nosotros podamos comprender todos esos descubrimientos y toda esa divina tecnología que está dentro de nosotros. De la multidimensionalidad dentro del ser humano, pues ya no parece como una idea ahí toda extravagante, ¿no? De unos pocos, de unos iluminados, de unos escogidos, no. Ya es como, como la revelación de la divinidad en el ser humano, no como algo que fuera solamente de algo que se conoce de moda como la nueva era. No, no tiene nada que ver con eso. Vemos que la ciencia lentamente está empezando a demostrar que la realidad es más profunda, que el ADN podría tener propiedades que vayan más, mucho más allá de lo químico, que es multidimensional. Entonces tú y yo lo somos. Cada uno de los presentes acá lo somos. La ciencia lo que está haciendo en este momento, perdón, es empezando a descubrir lo que el alma siempre ha sabido, que nosotros somos mucho más allá de lo que vemos en la materia. Cuando nosotros comprendemos lo que significa la multidimensionalidad, es normal que aparezcan dudas, que hayan miedos, que hayan interpretaciones erróneas, que digamos, ah, eso es de esos loquitos por ahí que andan ahora hablando cosas exageradas, que viven en las nubes. Pues muchas personas observan a alguien que canaliza, por ejemplo, que recibe información, que transmite mensajes o que piensa que algo que está llegando dentro de ese ser, entonces lo empiezan a analizar que algo externo lo está poseyendo o que lo está controlando. Y a veces incluso muchas de esas personas creen que está siendo ese ser, está siendo reemplazado tal vez por otra entidad, como si fuera una especie de posesión sobrenatural. ¿Sí? En muchos casos, cuando las personas aún no comprenden este proceso, entonces eso es lo que se ve, ese es el señalamiento. Aunque esa idea es común, no corresponde realmente a lo que ocurre, porque la canalización no es una suplantación de la mente humana, ni una pérdida de control, ni tampoco es un acto extraño reservado para unos pocos. En realidad, la canalización es un proceso sagrado de alineación. Es donde el ser humano se convierte en un puente, en un traductor que toma información que proviene de planos sutiles, de planos superiores de conciencia, porque ahí también hay que comprender que depende de las personas pueden canalizar, pero depende de su frecuencia y de su energía que pueden canalizar, ¿cierto? Por eso es que siempre se sugiere que en estos espacios sagrados lo primero que se debe hacer es un enraizamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que la estructura de ese puente de luz pueda realmente recibir una canalización correcta, puedan quienes la reciben también estar dentro de esa estructura y dentro de ese campo de luz. Entonces, comprendiendo qué es lo que sucede, es una alineación lo que sucede.
En otras palabras, el canalizador no desaparece, sino que el canalizador participa. Para ello se requiere de ¿qué? Se requiere de una especie, podríamos decir, de combinación completa de lo que es ese ser humano en la frecuencia en que se mantiene, lo que también cree, lo que sabe, lo que ha trabajado internamente y también un permiso sagrado para abrirse hacia una conciencia que puede venir del otro lado del velo y que puede ser completamente eh, en un anclaje de luz para traer esa frecuencia. Por eso no existe un método, como podríamos decir, general para poderlo hacer, porque cada ser humano vive este proceso de una forma distinta, porque cada alma tiene su propia arquitectura, su propia energía, su propia manera de percibir. Entonces, esto es lo que da la capacidad de poder escuchar una voz interna o tal vez de ver imágenes o tener una descarga de información, ¿sí? O tener una certeza de lo que está hablando, ¿sí? Ayer recuerdo que alguien le hizo una pregunta al maestro y el maestro le, hizo le dio una respuesta acerca de que si sus padres ya habían encarnado. Y cuando el maestro estaba comentándolo, inmediatamente en mi caso, yo recibía la información no. Y la respuesta que dio el maestro fue no. Entonces es como esa certeza que se tiene en ese momento de que ese proceso no había sucedido. ¿Mm? Algunas otras personas sienten una presencia amorosa que los envuelve. Otras personas pueden percibir aromas, tener aromas de flores, aromas de esencias, ¿sí? Y esto, lejos de ser un error, lo que significa es que hay una señal de que la canalización, primero, es algo profundamente personal, pero que es una forma en donde el humano ya deja de percibir todo alrededor solamente como un campo de materia y puede empezar a alinearse a un campo sutil, a un campo multidimensional. Podríamos decir que aunque en el mundo humano siempre existe el juicio, siempre existe el señalamiento, siempre existe la duda, siempre habrá quien señale y diga, eso primero no lo está haciendo bien, o eso es inventado, o eso que está diciendo no es real, o incluso puedo decir a eso que está haciendo no es como yo lo hago. ¿Sí? Pero esa actitud nace de la mente lineal, que busca tener siempre el control y el juzgamiento de aquello que se está viviendo. Entonces, decimos que no hay un método, por ejemplo, para algo multidimensional como es la canalización, porque cada ser es un canal único. Lo que sí existe es una base fundamental, el enraizarnos, la protección del campo y la pureza del canalizador es lo que realmente entrega un mensaje en verdad. Esa tecnología del corazón es la que logra abrir el campo para recibir la información que baja, que se descarga y que puede ser una información valiosísima de los seres superiores que se entrega a través de esta estructura sagrada, a través de la activación del mismo ADN, que empieza a ser latente, empieza a conectarse con los campos de luz. Por eso canalizar no es jugar, es un acto de servicio, es un acto de verdad que se entrega. Entonces, cuando nosotros lo entendemos así, de esta manera, pues empezamos a comprender algo aún más grande, y es que la canalización es un fenómeno que podríamos observar ante quienes no lo comprenden extraño, pero realmente es un proceso natural de la conciencia humana. Todos y cada uno de nosotros canalizamos, todos. En esos días, hace la semana anterior, iba con mi hijo, me invitó a cine y fuimos a ver una película, la de Michael Jackson. Me invitó, yo le dije, bueno, vamos. Y me pareció interesante algo que surgía dentro de esa historia. Y es que a él le encantaba irse a la piscina, tendía esas camas de agua
Y entonces los hermanos le decían, porque todos hablaban, todos jugaban y él simplemente se iba en su cama de agua y le preguntaban, hey Mike, Mike, ven a jugar con nosotros, ¿qué estás haciendo? Y él decía, no puedo en este momento porque estoy canalizando con mis guías la música que debo entregar. Entonces en esa expresión que se mostraba ahí, es como los artistas, los pintores, los músicos, los arquitectos, los ingenieros, la secretaria, la ama de casa, el niño que juega, todos canalizamos en un momento información. Eso es un proceso natural. Es de hecho que incluso dentro de toda la estructura religiosa del planeta, pues se ha aceptado la canalización, aunque de pronto lo hayan llamado de otra manera, de otras formas. Pero por ahí tenemos un micrófono abierto, vamos a cerrarlo para que no haya interferencia. Ok, entonces, por ejemplo, en el cristianismo se reconoce que ciertos mensajes llegaron por una inspiración divina, como si el Espíritu Santo hablara a través de un ser humano. Incluso se considera que muchas escrituras sagradas fueron entregadas bajo esa influencia espiritual. Entonces, si nosotros observamos la historia, podemos ver, por ejemplo, que el apóstol Pablo, mientras escribía las cartas desde esa cárcel allá en Roma, pues entregó mensajes que luego se convirtieron en libros completos del Nuevo Testamento. Es decir, que en otras palabras, por ejemplo, un humano bajo una influencia espiritual elevada canaliza información que para muchos millones de personas se puede considerar sagrada. Entonces, ¿por qué aceptar eso como real y negar la canalización en otros caminos, en otros seres? Y bueno, lo que ocurre es que por siglos se nos ha enseñado que solo unos pocos escogidos podrían recibir la información divina, como si Dios hablara únicamente a través de una autoridad externa, ¿no? Pero en realidad, cada ser humano dentro de sí tiene un canal natural hacia la fuente divina. Eso es conectar con dimensiones superiores. Eso es colocar nuestro ADN completamente en una danza de sincronía con la luz. Y, por ejemplo, como hablaba hace un momento, cuando alguien escribe, por ejemplo, una canción, cuando una persona pinta una obra, cuando recibe una idea luminosa, cuando tal vez inventa algo, cuando, no sé, tiene una visión, pues muchas veces está sucediendo dentro de un plano superior de inspiración. Es eso, esos genios que hemos conocido, que se han desarrollado y que son tan reconocidos en el planeta, pues son genios creativos que siempre hablan de conectarse con sus musas, de recibir guía, de tener chispazos en su mente, no como algo inventado, sino porque en el fondo el alma sabe que puede tener descargas de información. Es por eso que cada pensamiento elevado, es por eso que cada acto creativo, que cada inspiración profunda puede ser parte de un proceso multidimensional. Por eso es que podemos entrar dentro de meditaciones donde simplemente nos dejamos guiar y van surgiendo todos los procesos y todas las indicaciones y recibimos mensajes. Es porque te liberas, porque te sueltas y abres ese campo para que pueda surgir toda la información. Entonces, a medida de que nosotros en este viaje avanzamos en esos 12 filamentos del ADN, pues vamos comprendiendo que la multidimensionalidad no está fuera de nosotros, que está dentro de nosotros en campos, en capas, en memorias, en esa estructura de ese ADN, de esas 10 capas, en ese 97%
que se le conoce como ADN no codificado o como un ADN basura. Y lo que sucede es que cuando empieza ese ADN a activarse dentro del ser humano, empiezan a abrirse nuevas formas de percepción, nuevas comprensiones internas, nuevas capacidades espirituales que siempre han estado ahí, esperando el momento correcto para despertar con ese ser. Y en algunas partes, pues personalmente a veces yo he escuchado a muchas de las personas que dicen que Dios nos dejó de hablar, ¿sí? Que nos dejó ahí como a la deriva, que Dios ya no habla. Yo creería más bien es que nosotros dejamos de escuchar. Eso es lo que ha pasado. Cuando alguien dice que recibe mensajes, que recibe inspiración, que recibe esa guía interna, pues en general se dice que eso no es cierto. ¿Mm? Pero ¿quién decretó, quién puso una ley que afirmara que el Creador nos dejó de hablar? ¿En qué momento se firmó esa ley universal que dice no, Dios ya no nos habla, Dios nos dejó ahí? Pues la verdad es que Dios, la fuente, el gran espíritu, el universo, como lo desees llamar, nunca, jamás ha dejado de comunicarse. Lo que ocurre o lo que ha ocurrido es que la humanidad ha sido educada para creer que esa comunicación solo es posible en tiempos antiguos, ¿sí? O solamente se le entrega a algunos elegidos. Y entonces aquí es donde dice y empieza ese cuestionamiento dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿será que yo tengo la capacidad de poder recibir esa guía? ¿Será que yo tengo la capacidad de poderla escuchar? ¿Será que yo tengo la capacidad de tener esa conexión directa? Que tal vez no necesito intermediarios para hablar con lo divino. Que es cuando reconozco eso, entonces observo que lo que se ha hecho durante todo este tiempo dentro de esa programación es que yo he cedido el poder, he cedido, he soltado mi soberanía. Y si alguien duda de lo que te llega, o si alguien dice por qué le llega a usted y no me está llegando a mí, es porque ese Dios es personal, porque es el desarrollo de cada ser humano, su propia apertura, la que lo logra hacer. Y esa conexión con la fuente es íntima. No vive en un edificio, no vive en una institución, no vive en un libro, vive dentro de ti, vive dentro de tu propio campo, vive dentro de tu propia energía. ¿Mm? Y que forma parte de la estructura celular. Por eso nunca se suelta ese poder a nada. Nada externo puede realmente reemplazar lo que tú eres como esa divinidad, ese diseño perfecto, esa plantilla divina que es la expresión del creador en ti. No existe absolutamente nada. El único mecanismo está dentro de ti. Si la fuente divina vive dentro de nosotros, entonces la fuente divina nos habla constantemente, solamente que nos hemos puesto tapones, pero no solamente en los oídos, sino dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque andamos tan ocupados allá conectados afuera, tan ocupados conectados en programaciones, tan ocupados mirando al otro, señalándolo, juzgándolo, ¿ah? Que cerramos completamente, bajamos el volumen. Lo único que sucede es que no siempre sabemos reconocer el lenguaje, realmente, porque no siempre podríamos decir que es una voz audible. En la mayoría de las ocasiones puede suceder a través de la intuición, nos habla como un sueño, nos habla como una señal repetida, por ejemplo. A veces incluso cuando una persona dice una frase justo cuando tú la necesitabas, o justo cuando, no sé,
escuchas una canción que te trae el mensaje. O tal vez cuando abres un libro y justo en esa página hay un mensaje. En otras ocasiones tal vez como una idea creativa que llega ahí de la nada, que surge. Cuando muchas personas comienzan a recibir mensajes similares, no significa que se estén copiando. Lo que significa es que hay una realidad universal bajando al colectivo. Y entonces se baja como si fuera una descarga, como si fuera un software, una descarga de información que muchas personas la reciben y de pronto tú te das cuenta de que todos estamos hablando del mismo tema y que en años anteriores hablábamos de otro tema, todos al tiempo. Y de pronto nos damos cuenta que escuché un mensaje y veo que ese ser está expresando lo mismo que yo también he estado hablando. Y entonces empezamos a darnos cuenta que hay una red de comunicación. Es como si el cielo pudiera entregar una misma frecuencia a diferentes almas en diferentes lugares y todos la pudiéramos sintonizar al mismo tiempo. Por eso es tan sorprendente observar cómo distintos maestros, terapeutas, guías espirituales alrededor del mundo empiezan, por ejemplo, a hablar todos de los chakras, empiezan todos a hablar del ADN, empiezan todos a hablar de la multidimensionalidad, del soltar, de liberar, de estar en presencia, de despertar conciencia. Empiezan a hablar de la energía del divino crístico femenino. Empiezan a hablar de la activación del corazón, ¿m? Como si todo fuera una danza sincronizada de información. Y eso no es casualidad. Eso es el reflejo de que la humanidad está entrando en una nueva etapa, en un nuevo campo de información, que su ADN empieza suavemente a reconectarse con la luz, con el fotón, con el neutrino, y que cuando empezamos a hacer esos pulsos del 3, del 6 y del 9, empezamos a darle a nuestro propio ADN una activación. Ahí es cuando hablamos del comandante, ¿no? Que no es el que dirige los ejércitos, sino el que da el comando. Entonces, si lo pensamos bien y si analizamos todo esto dentro, por ejemplo, dentro de las religiones que aceptan la canalización, pero pues no la llaman así, no la llaman con ese término, ¿sí? Cuando se dice que, por ejemplo, las escrituras sagradas, la Biblia, es la palabra de Dios, pues realmente estamos hablando de que seres humanos que escribieron esa Biblia, que escribieron esas escrituras, fueron inspirados por una energía superior, ¿verdad? Cuando Pablo escribía sus cartas desde la cárcel en Roma, pues esas cartas se convirtieron en parte de ese Nuevo Testamento y muchas personas lo llamaron como una inspiración del Espíritu Santo. Porque si eso es válido, lo otro no sería válido. Porque si hay seres que han podido mantenerse en su presencia, en su equilibrio y pudieron activar esos canales para recibir la información en épocas antiguas, ahora, en este momento, que estamos entrando en un nuevo campo de conciencia colectivo, en un nuevo camino, ¿por qué no es posible que hayan tantos seres teniendo y recibiendo información, por ejemplo, entrando a la multidimensionalidad, saliendo de esa estructura solamente de esa tercera dimensión o incluso de la cuarta para empezar a entrar en otros planos sutiles de conciencia? Cada humano tiene acceso a su propia conexión divina, pero viene del trabajo interno realmente, de poder ser partícipe de su estructura biológica con su estructura divina, aprendiendo a integrar, a activar mecanismos, a girar las llaves para que todo ello pueda suceder. Una madre, ¿cómo puede saber sin explicación qué necesita su hijo? Por ejemplo, o como una madre estando en un sitio, a veces tiene un brinquito en el corazón y piensa en su hijo en algo y lo primero que dice, voy a llamarlo a ver si está bien. Está canalizando.
Y analizar es acceder a una información que no viene de la mente racional, sino que viene de un campo mucho más profundo. Y entonces aquí, en este viaje que estamos observando, empezamos a comprender que cada filamento del ADN no solamente tiene una función, sino que tiene una vibración, trae un código, trae un nombre, que es pues a lo que a mí se me ha invitado a trabajar dentro de este espacio de enseñanza. Cada filamento está asociado a una expresión hebrea antigua y esa expresión no es cualquier palabra, son expresiones canalizadas que vienen de la fuente divina. Entonces, el ADN no solo guarda vida biológica, sino que guarda también nombres sagrados, guarda frecuencias divinas, frecuencias de sonido y de geometría sagrada. Quiere decir que guarda memorias espirituales. Y esto nos va a mostrar dentro de este viaje que vamos a empezar a caminar, es que el ADN es un puente realmente entre el cielo y la tierra. Es la forma en que el ser humano puede activar sus filamentos para poder empezar a integrar el Adán Kadmón, el humano materia con el humano divino. Entonces, observamos que entrar en esa multidimensionalidad eh, es cuando nosotros también tenemos que aprender a dejar de ser esos juzgadores, ¿no? Porque mucha gente, a veces cuando surge una canalización espontánea de alguien, pues la critica, porque ay, sí vio cómo se trabó, esto era que se lo estaba inventando. Eso sí empieza ese juzgamiento. Y nos falta comprender que cada persona recibe la información de forma distinta, que los planos superiores a veces no entregan instrucciones, señales, recursos, libros, sincronías, para que todos lo puedan comprender de la misma manera, sino que baja de una manera espontánea, cuando ese ser humano apertura ese canal interno, cuando conecta ese corazón con ese plano superior. No hay nada más maravilloso y que dé tanta satisfacción sentirlo dentro del ser cuando la información baja de esa manera. Y, por ejemplo, muchas veces nosotros no comprendemos los mismos procesos que surgen dentro de nuestro propio cuerpo. Solamente sabemos que algo está ocurriendo, que no lo podemos entender, ¿sí? Que podemos tener momentos de emociones alteradas, podemos tener momentos en que te sientes tan cansado o puedes tener momentos en que puedes sentir una euforia inmensa o incluso a nivel físico. Por ejemplo, en algún momento de mi vida, hace años atrás, empecé a sentir cómo mi cuerpo atravesaba un proceso que yo no entendía, que mantenía metida ya en urgencias que ya no me querían ver, porque siempre iba porque veía cómo mis venas se quemaban y cómo en las noches sentía que se templaba mi cuerpo, se subía como el líquido, ahora lo comprendo cuando hacemos sublimación de energía, ¿no? Es como se templara todo mi rostro, pero sin yo intencionarlo, simplemente surgía. O como alguna noche sentí un golpe en mi espalda, como un puño, como cuando tú das un puño seco, y de pronto en mi pecho sentí como si se hubiera abierto un gran portal. Yo nunca lo entendía y realmente yo sentía que de verdad estaba pasando un proceso de salud que ya no tenía salvación. O sea, eso no era normal lo que sucedía. Pero esas cosas nos suelen suceder cuando los guías, el equipo espiritual, observa que necesitan de tu servicio ya, ¿sí? Y empiezan a haber algunos desbloqueos dentro de ti. Y cada persona tiene una historia diferente. Cada persona tiene una vivencia diferente, porque es que la estructura dentro de nuestro mecanismo, dentro de nuestro diseño, es diferente. Cada uno tenemos una geometría que no se parece a ninguna, es nuestra huella. Por eso los mecanismos que vivimos cada uno no son los mismos. Entonces todo eso nos lleva a comprender
de que estamos pasando ese momento de la historia profética del planeta y que estamos entrando en un campo de conciencia colectivo, en un campo de conciencia individual, en un campo de energía que está lanzando alrededor de nosotros como una herramienta que nos está diciendo, aquí está la sustancia, aquí está la energía que te va a ayudar a tu ADN para que puedas activarse, lo puedas activar. Es como si todas esas estructuras internas empiezan a abrirse y nos empiezan a sacar de esa vieja estructura de una tercera dimensión para que nosotros podamos recordar nuestro propósito. Y como les comentaba hace un momento, yo lo he atravesado, lo he experimentado y tal vez cada uno de ustedes tenga su historia, de esas que nos deja así sorprendidos, que decimos, wow, qué increíble, pero forma parte de la formación, del propósito de tu alma, de la misión con la que vienes a Gaia. Y entonces empiezas a darte cuenta que existen cosas más allá de lo que tus ojos y tu parte racional pueda entender. Y bueno, yo hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza de introducción que nos lleva como a un viaje iniciático dentro de toda esta estructura maravillosa, comprendiendo que el Creador nunca nos ha dejado de hablar, que la fuente sigue siempre dentro de tu propio diseño, siempre te va a estar entregando información. Y cuando te das cuenta de ello, cuando puedes escuchar más ese susurro del alma, cuando puedes conectarte tan profundamente en ello, empiezas a darte cuenta que poco a poco ese canal se abre mucho más. Lo que está pasando es que ahora estamos aprendiendo, estamos recordando cómo aprender a escuchar, cómo el ADN es una de esas llaves principales para esa conexión, porque cuando nosotros activamos esos filamentos dormidos, pues no solamente activamos nuestra biología, sino que activamos toda esa memoria divina. Y tú no estás buscando a Dios afuera, nunca, nada, ninguna tecnología afuera va a reemplazar la tecnología divina que está dentro de ti. Se te está recordando que esa divina fuente vive dentro de ti. Y así de esa manera vamos a dar gracias por esta enseñanza. Así que, amorosa familia, yo los invito en este momento, vamos a llevar las manos a nuestro corazón, vamos a conectar profundamente con esa cámara interna divina y sagrada de nuestro corazón. Y vamos a tomar una respiración en luz, suave, profunda, la llevamos ahí a la cámara interna. Amada presencia divina, yo soy, fuente divina de luz, de vida, de amor. En este instante sagrado, honramos este espacio que hemos abierto en conciencia. Agradecemos profundamente por toda la información recibida, por toda la claridad que ha descendido, por toda la energía que se ha activado en nuestro interior. Gracias porque hoy recordamos que el ADN no es solamente biología, sino que es un libro vivo, es un lenguaje sagrado, es el puente entre el cielo y la tierra. Gracias porque el día de hoy comprendemos lo que significa la multidimensionalidad, que realmente no es una idea lejana, sino es una realidad que habita dentro de cada ser humano, en cada célula, en cada respiración, en cada latido. Hoy entregamos nuestra mente a ese espacio del silencio, nuestro corazón a la verdad que se nos revela, nuestro cuerpo a la armonía. Declaramos que todo lo que se ha movido dentro de esta información se ordena con amor, se integra en paz, se sella en luz, que todo lo que no pertenece a la frecuencia del amor sea liberado suavemente, que todo lo que es verdad permanezca vibrando como una semilla de despertar en cada alma. Bendecimos los filamentos de nuestro ADN
Bendecimos nuestra memoria ancestral, bendecimos nuestro linaje estelar y bendecimos nuestra conexión eterna con la fuente divina que todo lo es. Que las letras sagradas del Creador se activen a medida que vamos haciendo este viaje por cada filamento. Que toda esa información sagrada sean códigos de sanación. Y el nombre sagrado de la fuente divina se revele ante cada uno de nosotros como una vibración viva y amorosa. Hoy recordamos que la divina fuente, ese creador amoroso, nunca ha dejado de hablarnos. Hoy recordamos que esa fuente vive, latente, pulsante dentro de nosotros. Hoy recordamos que nosotros somos un canal de luz, que nuestra vida tiene un propósito divino, que cada palabra entregada se convierta en medicina, se convierta en guía, que se convierta en expansión, en despertar, y que desde este momento todo lo que yo soy camine en coherencia con mi alma, camine en coherencia con un campo más elevado de conciencia. Gracias, gracias, gracias. Así es, yo soy amor. Así es, yo soy, nos amamos. Así es, yo soy conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, Amén. amén. Qué belleza, amén, amén. Wow. Amén, Gracias, amén, gracias, amén. Mis Hermoso. Gracias, gracias. Gracias. conectados con toda la transmisión. Maestra, gracias infinita por esta maravillosa capacitación. Bueno, amada alma, gracias por haber compartido este espacio con este grupo sagrado de aprendizaje. Espero que esta enseñanza quede sembrada en tu corazón como una semilla de luz y completamente empezar a recordar toda la divinidad que hay en ti. Recuerda que el ADN no solo guarda vida, guarda conciencia, guarda historia, guarda divinidad. Y vamos a continuar por muchos espacios hablando sobre toda esta estructura divina que está en nuestro diseño. Y si sientes que este mensaje te aportó claridad, bueno, compártelo con otras almas, suscríbete al canal para continuar este viaje de los 12 filamentos del ADN. Y te abrazo en luz y nos vemos en la próxima enseñanza.